Muy bienvenidos a todo el mundo. Es un placer contar con todos ustedes hoy aquí en este seminario web que estamos organizando desde el Centro para las Políticas de Aire Limpio, con el apoyo de la Coalición para el Clima y el Aire Limpio. Aún tenemos gente que se sigue uniendo, pero a fin de tener respeto por el tiempo de todos los que estamos de aquí, vamos a comenzar ya con el seminario web. Es un gusto ver la gran asistencia con la que estamos contando y el gran interés que ha demostrado la gente por este seminario web y esperamos que les sea de gran utilidad. Y ya paso bueno, simplemente una cuestión de logística. A lo largo de todo el seminario web, en cualquier momento pueden realizar preguntas que tengan, tienen un cuadro para el chat, también para cuestiones. Pueden usar cualquiera de los dos. Al final del seminario tendremos una sección para preguntas y respuestas. Entonces, ustedes a lo largo en cualquier momento, durante todo el seminario web, pueden realizar sus preguntas ahí y después las atenderemos. Intentaremos abordar todas. Si nos falta tiempo, les contactaremos a través de email para poder atenderles. Y nada, sin más dilación, comenzamos ya con la presentación. Simplemente pues hacer las introducciones. Hoy contamos aquí con la presencia de Andrea Laguna, que es consultora de MAC Consultorías en Colombia. Ella es magíster en economía, con más de 5 años de experiencia en el sector de los servicios públicos y con especialidad en la gestión de los residuos sólidos, y ha estado involucrada en proyectos de desarrollo de tecnologías alternativas de tratamiento de residuos, apoyadas por el BID, el Banco Mundial, la cooperación alemana y otros organismos internacionales. Yo, mi nombre, muchos ya me conocerán, si estuvieron en el pasado seminario web. Mi nombre es Julio Rivera Alejo, soy asociado de política internacional del Centro para las Políticas de Aire Limpio, o las SAP, bueno, voy a estar presentando junto a Andrea. La presentación va a consistir en dos partes. Una primera en la que se va a abordar la recuperación de costos para proyectos de gestión integral de residuos sólidos, que la va a presentar Andrea. Y a continuación yo profundizaré y pondremos el foco en proyectos de residuos sólidos orgánicos y la financiación y la evaluación de estos proyectos. Así que ahora, sin más, pues dejo a Andrea que tome el relevo y comience su presentación. Buenas tardes para todos. Julio, muchas gracias por la presentación. Como les comentó Julio, entonces voy a dar inicio a mi presentación sobre recuperación de costos para la gestión de residuos sólidos municipales. Creo que no me está funcionando el control de la presentación. Vale, dame un segundito, Andrea, que... Vale, ahora deberías tener. Ok. Perfecto. Listo. Bueno, los temas que vamos a abordar son por qué es importante que recuperemos los costos para la gestión integral de residuos, cuáles son los componentes de esos costos, cuáles son las fuentes de financiación, incluida a través de los usuarios, o otras fuentes que podamos considerar en el manejo. Entonces, para dar inicio a por qué es importante recuperar los costos, me gustaría que miráramos primero cuáles son las características de la gestión de residuos en América Latina y el Caribe. Lo que vemos generalmente es que en nuestros municipios no existe una destinación específica de recursos a la gestión de manejo de residuos sólidos. Los municipios usualmente lo que hacen es cobrar a través del impuesto predial una tarifa y con base en ella realizan las actividades de residuos sólidos. Adicionalmente, vemos que las personas tienen una muy baja disposición a pagar y eso afecta en que los encargados de la política decidan no incrementar los costos o incluso no cobrar tarifas para el manejo de residuos sólidos. Lo que sucede entonces es que los municipios o los encargados de la gestión de residuos
tienen una recuperación inferior al 51% de los costos. Esto ocasiona que tengamos una baja calidad en la recolección y transporte, entonces lo que observamos es que no se cumplen las frecuencias que prometimos o se recogen los residuos con retraso, ¿sí? Por otra parte, también se disponen los residuos en sitios que no son controlados, botaderos a cielo abierto principalmente, y que haya bajas tasas de reciclaje y una alta informalidad en la cadena del reciclaje. De acuerdo con un estudio que realizó el BID en el año 2016 en la evaluación regional, solamente el 2% de los materiales reciclables se gestionan a través de esquemas formales. Es decir, que el restante 98% sigue siendo recolectado por personas que trabajan independiente y, como sabemos muchos de nosotros, en condiciones precarias. Entonces, ¿por qué es importante recuperar los costos? Primero, para darle una asignación específica del presupuesto. Digamos que la razón más obvia es porque nos cuesta plata manejar los residuos. Y esto, cuando yo tengo unos recursos que son específicos para una tarea, en este caso la del manejo de residuos, los voy a tratar de manejar de manera eficiente. Adicionalmente, la recuperación de costos a través del cobro es importante porque puedo incentivar a que haya una moderación en la generación de residuos por parte de los usuarios. Y por último, para que consideremos los costos ambientales. Entonces, con relación a estos temas, vemos que el Banco Mundial en el año 2010 realizó una estimación de cuántos son los costos aproximados de manejo de residuos sólidos por cada país de acuerdo con su tipo de ingreso. Entonces, en los países que se consideran de ingresos bajos y que tienen una cobertura de recolección cercana al 43%, la recolección puede costar hasta $50, mientras que la disposición en relleno sanitario hasta $30. Si vamos a los países con un alto ingreso, la recolección tiene un costo entre 85 y $250 por tonelada y tienen sistemas de tratamiento avanzado que pueden costar hasta $200 el tratamiento de cada tonelada de residuos. Cabe señalar sobre este aspecto que si bien puede parecer que los países de ingresos altos tienen unos costos muy elevados para el manejo y tratamiento de sus residuos, lo más probable es que dentro de los costos que se están evaluando en los países de ingresos bajos a medio alto no incluyan aquellos costos que consideramos ambientales, como por ejemplo es la contaminación que se genera en los rellenos sanitarios por la emisión de gases de efecto invernadero, los olores, la alteración que causa el paisaje, el hecho de no poder utilizar esos terrenos en otras actividades que pudieran ser más apreciadas por parte de la población. Entonces, no necesariamente esto quiere decir que los países de ingresos bajos tienen unos costos bajos, simplemente no se incluyen los costos que de verdad y que realmente se incurre en la gestión del manejo de residuos sólidos. Porque es importante también que realicemos el cobro del manejo de residuos, porque como se ha observado en diferentes estudios, y aquí yo les pongo un ejemplo de uno que se realizó en Cundinamarca, a medida que las personas tienen un mayor ingreso, van a tender a generar mayor cantidad de residuos. En el tema de manejo de residuos nos pasa lo que en economía llamamos la tragedia de los comunes, y es que lo que no nos cuesta lo usamos de manera ineficiente. Entonces las personas, si les recogemos los residuos y no les cobramos, van a tender a generar muchos residuos sin algún control. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos se realizó un estudio sobre cómo afectaba el cobro a los usuarios
en, en la generación de sus residuos, y se observa que cuando yo a un usuario le cobro individualmente por los residuos que genera, este tiende a reducirlos, a separarlos para dejar los residuos aprovechables en manos de la industria del reciclaje, y esto conlleva a que haya una menor disposición en relleno sanitario. Nosotros queremos preguntarles a ustedes cuánto les cuesta manejar sus residuos. Entonces, Julio les va a generar una pregunta para que por favor seleccione. Entonces, ¿cuál es el costo por tonelada del manejo de sus residuos? ¿Listo? Bueno, entonces vemos que usualmente dentro de las personas que estamos conectadas, el manejo de residuos está costando principalmente entre 20 y 40 dólares por tonelada. Eso es un poco parecido a lo que nos mostraba el estudio del Banco Mundial. Listo, entonces podemos proseguir con la presentación. Bueno, entonces les estaba comentando que definitivamente cobrarle a los usuarios por su manejo de residuos va a tener en ellos un impacto positivo en que generen una menor cantidad de residuos y entreguen los materiales aprovechables a la industria de reciclaje. Adicionalmente, con relación a incluir los costos ambientales, se observa que dependiendo del tipo de tratamiento de residuos, el costo por tonelada puede variar. Entonces, en el caso de generación de energía, principalmente por incineración, para una instalación que maneja 30.000 toneladas al mes, el costo por tonelada puede ser de 61 dólares para cada tonelada. Mientras que, por ejemplo, en el caso del compostaje, puede ser de 9 dólares. Entonces, dependiendo de la forma en la que yo trato los residuos, voy a tener un mayor o menor costo. En Colombia, nosotros tenemos un precio regulado que para el caso de una instalación de 30.000 toneladas es aproximadamente 10 dólares. Entonces, con este valor no alcanzamos a cubrir los costos de una planta de incineración o incluso de los de llevar a cabo reciclaje. Vemos que el reciclaje, aunque se lleva a través de esquemas informales, tiene un costo de 48 dólares por tonelada. La mano de obra para separar los residuos y para hacer los procedimientos que requiere, como el embalaje y el transporte hasta la industria final, tienen costos que muchos de nosotros podemos no estar incluyendo dentro de nuestros esquemas de tratamiento. ¿Y eso a qué nos conlleva? A que el 45% de los residuos de América que se generan en América Latina todavía se están disponiendo en sitios, en sitios no controlados, o lo que podríamos llamar botaderos a cielo abierto. Bueno, entonces ahora quiero hablarles sobre cuáles son los componentes en el costo del manejo integral de residuos. El costo total se discrimina entre los costos de inversión, que son aquellos relacionados con la compra de vehículos, con los terrenos, con la obra civil que realizamos para implementar un relleno sanitario o una planta de incineración o algún esquema de compostaje, el tema de la infraestructura,
Entonces, lo que podríamos llamar la maquinaria amarilla que se utiliza en los rellenos sanitarios. También tenemos unos costos de operación que están relacionados principalmente con el mantenimiento, con los costos laborales. Entonces, en eso incluimos a los operarios de recolección, a los operarios del relleno sanitario y a los insumos. Entonces, pueden ser el combustible que utilizan los carros de recolección, ya lo que tiene que ver con la geomembrana para la cobertura en el relleno sanitario. Normalmente los costos de inversión se diferencian de los costos de operación en que los costos de inversión no incrementan a medida en que incrementa la cantidad de residuos, en cierta medida. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un carro de 7 toneladas, independientemente de que yo maneje 1 tonelada o maneje 7 toneladas, el carro me va a costar lo mismo, ¿sí? Lo cual es diferente para el caso de los insumos. Entonces, yo recorro menos kilómetros para recoger 1 tonelada y recorro más kilómetros para recorrer 7 toneladas, lo que me va a implicar que vaya a necesitar mayor gasto en combustibles, mayor gasto en aceites y en mantenimiento. Entonces, en ese sentido es que se diferencian los costos de inversión y de operación. Y por último, dentro de los costos también se consideran aquellos relacionados con la administración, que son, por ejemplo, las personas que no actúan directamente en la misión del manejo de residuos, pero que son importantes para la operación, como por ejemplo llevar la contabilidad o llevar la administración de los recursos humanos. Y por último, tenemos los gastos financieros, que son aquellos que están relacionados con lo que nos cobran los bancos o cualquier entidad que nos preste dinero para llevar a cabo nuestras inversiones o nuestro capital de trabajo para operar. Es muy importante que se realice una identificación de costos para que yo pueda estimar los costos del manejo de residuos sólidos. Entonces, para esto principalmente yo, ¿qué necesito? Tener una contabilidad que esté separada de otros servicios. Entonces, usualmente, y en Colombia sucedía antes, si los municipios prestaban el acueducto, mezclaban los costos con los del alcantarillado y con los de aseo, y no se veía exactamente cuál era el costo para cada uno de esos servicios. Entonces, la regulación prohibió que se unieran todos los servicios y le requirió a las empresas que tenían que separar los costos para cada tipo de servicio. Aún más importante y preferiblemente es que pudiéramos contar con un esquema de costos basados en actividades. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tenga por separado cuáles son los costos de la recolección. Entonces, por un lado, voy a tener en cuenta cuánto me costó el carro, cuánto me costó el combustible, cuánto me costaron los operarios de recolección, cuánto me costaron los conductores, y por separado tenga cuánto me costó la geomembrana, cuánto me costó el bulldozer, cuánto me costó el operario del relleno sanitario. Así, de esa forma, yo puedo identificar el valor de cada una de las actividades. Lo mismo para el tema de los costos administrativos. Identificar cuánto me cuesta hacer la contabilidad, cuánto me cuesta la persona que me está haciendo los pagos de nómina y la administración del recurso humano. Esto me puede ayudar mucho a que yo tome, por ejemplo, los referentes que me muestra, por ejemplo, el BID o el Banco Mundial sobre cuál debería ser un costo eficiente del manejo de residuos por tonelada y tomar las medidas necesarias para reducir costos. O incluso dentro de mi misma operación puedo identificar si, por ejemplo, los costos administrativos me están dando más altos que mis costos de operación, debo implementar correctivos para que no se presenten estas situaciones. Por otra parte, es importante que se realice la medición de la cantidad de los residuos manejados. Entonces, para eso lo que tengo que implementar es sistemas de pesaje en los sitios de disposición final, donde yo pueda ver cada carro que llega al sitio de disposición final, cuántas toneladas de residuos me está trayendo.
Otro aspecto que también es importante en la medición de la cantidad de los residuos es que yo aquellos grandes generadores que se conocen como los supermercados, las industrias, les pueda hacer una medición individual de cuánto están generando. ¿Por qué? Porque primero yo les puedo hacer un cobro directo a ellos de lo que me están presentando a mi sistema de recolección, y segundo, puedo mejorar el servicio a este tipo de generadores. Entonces, implementarles unas mayores frecuencias de recolección, porque de pronto en la semana generan un poco más, y no mezclarlos con los usuarios residenciales o con las viviendas. Adicionalmente, es importante decir que los costos dependen básicamente de la tecnología que yo implemente. Entonces, si yo realizo la recolección en una volqueta, no es lo mismo que me va a costar en un compactador. Entonces, ahí voy a ver que va a haber un costo incrementado. Adicionalmente, si realizo una recolección mecanizada o si incluso realizo una recolección selectiva. Usualmente la recolección selectiva es mucho más costosa que una recolección en la que yo recojo todo indiscriminadamente. Lo mismo sucede con el tipo de disposición final. Como lo vimos anteriormente, una instalación de valorización energética va a ser mucho más costosa que una instalación de compostaje o incluso un relleno sanitario. Y hay otras variables que juegan dentro del costo, que tiene que ver como la distancia al sitio de disposición final, pues porque entre más lejos del sitio voy a tener que consumir más llantas, más combustible, voy a requerir más mantenimiento. Y lo mismo sucede con el tema de la calidad de las vías. Si yo estoy ubicada en una zona en que hay una inclinación de terrenos, no voy a tener que tener unos mayores costos. Si mis usuarios están muy dispersos en un área geográfica, a mí me va a costar más moverme entre los mismos para recogerles. Y adicionalmente tenemos el tema de las economías de escala, que las inversiones se aprovechan más en la medida en que yo manejo una mayor cantidad de recursos. Por último, también depende de cómo optimizo yo los recursos. Nosotros hicimos un estudio en un municipio que tenía una buena recuperación de costos, pero sus costos ascendían a $600 por tonelada en el manejo de los residuos. Lo que pasa es que ellos no habían visualizado que su costo era de esta magnitud porque no se habían sentado a hacer la tarea juiciosa de revisar cuándo les estaba costando. Entonces tenían 4 instalaciones de separación dentro del mismo municipio con bandas transportadoras mecanizadas, y esas bandas transportadoras estaban quietas porque llegaba tanto material de rechazo que no era posible ponerlas a andar. Entonces es importante que, si bien yo recupero mis costos, sepa utilizar los recursos de manera adecuada. De acuerdo con la regulación colombiana, para la disposición final, el principal costo, y para la recolección del transporte, el costo de inversión es el mayor aportante dentro del costo, y es superior al 50%, mientras que los costos de operación son aproximadamente el 30%. Entonces ahora quiero hablarles de cómo el esquema se financia a través del cobro a los usuarios. Entonces, para hacerlo primero, lo que yo necesito es que desde el gobierno nacional se incentive a los municipios para que se realice un cobro a los usuarios. Y eso no es suficiente. Como municipio yo también tengo que implementar, o como prestador del servicio, el cobro a los usuarios. Por ejemplo, en México, la ley de residuos sólidos dice que los estados tienen que cobrar a los usuarios por el manejo de residuos sólidos, y aunque eso sucede, más del 50% de los municipios no implementan el cobro a los usuarios. Por otra parte, es importante que se oriente a los municipios a que realicen la estimación de cuánto les está costando el manejo de residuos sólidos y de qué forma pueden lograr costos eficientes. Para eso es importante que se fomente la participación privada, pues los mismos son
quienes tienen la experiencia y el conocimiento en el manejo de residuos, y de esta forma puedo lograr un servicio de calidad sin que me cueste más. Si yo, municipio, me pongo a comprar los vehículos y a contratar los operarios, puede ser más costoso que alguien que ya tiene mucha experiencia en en hacer estas actividades. Como les comentaba, también es importante que se optimicen los residuos, ¿sí? Y para eso es muy importante que se realice una planeación, de modo que mi gestión de los residuos se defina con base en las características del mercado. Entonces, si yo estoy en un municipio que genera muchos residuos orgánicos, probablemente una planta de separación mecanizada no sea la opción adecuada para manejar los residuos, y puede que esto me genere muchos costos a mi sistema. O lo mismo, una planta de incineración con muchos residuos orgánicos puede que no sea lo más eficiente para tratar los residuos. Por último, es necesario que se establezca una metodología de la distribución de los costos entre los usuarios, de las que vamos a hablar más adelante, y que yo conozca la capacidad de pago de los mismos para proceder a hacer el cobro. Si yo soy un municipio, en cambio, que ya tengo establecido un buen sistema de recolección y de disposición final controlada, es bueno que yo conozca la disposición a pagar por proyectos de valorización para eventualmente implementarlos. Entonces, por ejemplo, en Colombia nosotros tenemos los dos extremos. Entonces, hay municipios donde el prestador del servicio tuvo que ir a decirle a los usuarios, preguntarles cuántos ellos estaban dispuestos a pagar, porque la gente no les pagaba. Y si bien el valor era muy bajo, simplemente con esos recursos que ellos pudieron recolectarle a los usuarios, pudieron financiar de alguna forma sus esquemas. En todo caso, luego de que las personas vieron que las frecuencias de recolección estuvieron mejorando, la capacidad y los pagos que estaban realizando las personas fueron mejores a los que estaban evidenciando antes. Y el caso contrario es, por ejemplo, en Bogotá, que como el costo regulado es bajo para rellenos sanitarios, se realizó un estudio por parte de la Comisión de Regulación de cuánto estaban dispuestos a pagar los usuarios, y el valor era casi el doble de lo que estamos pagando hoy. Entonces, con más recursos pudiéramos implementar sistemas de tratamiento mejor que los que tenemos hoy en día. Entonces, para cobrarle a los usuarios existen diversas formas. Entonces, una puede ser la tasa promedio por tipo de usuario. Entonces, básicamente consiste en distribuir la cantidad de las toneladas generadas entre las unidades residenciales y las viviendas. Entonces, una vez yo he identificado cuánto es mi costo por inversión, por operación y por administración por tonelada, sumo este costo y lo multiplico por las toneladas divididas entre los usuarios. Y ese es el valor que yo le cobro a cada una de las viviendas. Existe otro esquema que se llama Pague lo generado o Pay as you throw, que consiste en que al usuario se le realiza una medición individual. Básicamente es que yo le mido al usuario con base en la cantidad de bolsas que presenta el servicio o con un sistema de pesaje, y le cobro de acuerdo con lo que él está generando. En Latinoamérica vemos también que hay otras formas de cobro que tienen que ver con el tamaño de la vivienda o incluso con la cantidad o el sitio en el que se encuentra ubicada la vivienda, si es un sitio de personas con alto poder adquisitivo o de bajo poder adquisitivo. Y existen distintos esquemas para yo llevar ese cobro a los usuarios. Entonces, normalmente se realizan en América Latina conjunto con un impuesto municipal, o el municipio genera una factura directa por el manejo de residuos. Sin embargo, el tema de la factura directa es el menos eficiente, es en el que se logra menos recaudo, por lo que les comentaba que las personas no tienen la disposición a pagar por el servicio, ¿sí? Y porque es muy complicado que yo pase mi carro de recolección
por un grupo de viviendas y le deje de recoger a una. Entonces, lo ideal es que se realice un cobro conjunto o bien con otro impuesto municipal o de manera o con otro servicio público, ¿sí? Que sea susceptible de corte, por ejemplo, con el acueducto. En Colombia, nosotros, la ley indica que el servicio de aseo no se puede cobrar por separado de los otros servicios. Entonces, viene en conjunto con el servicio de acueducto, como ven en la imagen, llega la factura de acueducto incluida con el valor del servicio de aseo y uno tiene que pagarlo conjuntamente. Si uno no paga, le cortan el servicio de acueducto. Y están los esquemas prepago que tienen que ver con la compra de stickers o de bolsas. Entonces, yo compro una bolsa de algún color, deposito, voy y pago por esa bolsa y esa es la que presento al servicio de recolección de residuos. Por último, si bien la principal fuente de financiación del esquema tiene que ser el cobro a los usuarios, yo puedo mejorar la viabilidad financiera de los proyectos a partir de otros esquemas. Por ejemplo, especialmente los proyectos que son multipropósito. Entonces, como el reciclaje y el compostaje, que generan subproductos de los que puedo yo tener algún valor por su comercialización, como por ejemplo la comercialización del plástico, del vidrio o incluso del compost. Y en el caso de los proyectos de valorización energética, lo que tiene que ver con la tarifa de generación de energía, que en países como Colombia también nosotros pagamos a las empresas que generan energía de acuerdo con un valor regulado y tenemos unos incentivos a la generación de energías limpias que nos pueden servir o bien para reducir los costos o bien para financiar los proyectos. Entonces, por ejemplo, en España hay unas primas para las energías limpias con las que algunas plantas de incineración son su fuente principal para financiar sus proyectos. Y en Colombia, por ejemplo, tenemos reducción de impuestos para la importación de tecnologías que promueven la generación de energías limpias. Otros tipos de financiación que más adelante Julio les va a hablar están relacionados con los créditos de carbono o con los esquemas de responsabilidad extendida de productor, que por ejemplo en Uruguay los productores de envases y empaques aportan a los municipios un dinero para que se realicen proyectos de infraestructura. Bueno, los voy a dejar con Julio para que inicie su presentación. ¿Aló? Muchas gracias, Andrea. Perdón, teníamos aquí una cuestión técnica con el sonido. Muchísimas gracias, Andrea, por tu presentación y como tú dices, vamos a pasar ahora a continuar con la mía. Un segundito. Ahí está. Bueno, pues una vez ya hemos visto de forma más general a nivel municipal, ¿no? Cómo recuperar esos costos, ¿no? Los componentes de los costos en la gestión de residuos. Vamos a intentar profundizar un poquito más en lo que son proyectos de gestión de residuos orgánicos, ¿no? Cómo financiarlos. En ese sentido, pues vamos a ver lo siguiente, ¿no? En primer lugar, bueno, por la importancia de los residuos orgánicos, especialmente en Latinoamérica y su conexión con el cambio climático, cómo evaluar la viabilidad de este tipo de proyectos. Nos gustaría presentarle unos números, ¿no? Para que tengan una idea de cuánto cuestan, ¿no? Este tipo de proyectos, ¿no? Y cómo son de viables. Y luego terminar viendo cuáles son las cuestiones claves en términos de barreras y soluciones para implementar este tipo de proyectos. Y al final del todo añadir una serie de herramientas, iniciativas de apoyo a las ciudades a la hora de financiar, ¿no? y conectarse a financiación para implementar este tipo de proyectos. Así pues, en primer lugar, como les comentaba, bueno, simplemente decir, como saben, el CSAP, el Centro para la Política del Aire Limpio, en el que nosotros trabajamos, nosotros tenemos el foco en la mitigación climática, ¿no? Y en ese sentido, pues decir que el sector de residuos está contribuyendo
en todo el proceso, ¿no? Desde el transporte hasta la disposición, incluso el tratamiento, contribuye entre el 3 y el 5% del total de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, lo cual pone de relevancia la importancia de actuar aquí. Y en concreto, estamos hablando de que los rellenos son la principal fuente de emisiones dentro de las diferentes emisiones procedentes del sector residuos y, en particular, el metano es el principal gas de efecto invernadero, representando en torno al 11% de las emisiones globales de metano, o sea, las emisiones de todo el mundo. El metano, además, que es un contaminante climático de vida corta, y entonces cabe preguntarse por qué es importante mitigar este gas de efecto invernadero en concreto. Es que los contaminantes climáticos de vida corta, si nos enfocamos en ellos, nos permitirían ralentizar el calentamiento global en el corto plazo, ¿no? Y lograr beneficios climáticos y para la salud. En el corto plazo, frente ¿no? al dióxido de carbono, que es las emisiones a las que nos solemos focalizar normalmente, que los beneficios vendrían más en largo plazo. Y esto es porque los contaminantes climáticos de vida corta tienen un potencial de calentamiento mucho mayor que el dióxido de carbono o el CO2. Por ejemplo, el metano es hasta 80 veces más. Simplemente señalar aquí que si se implementaran a gran escala medidas para reducir este tipo de contaminantes, como el metano o el carbono negro, se podrían contribuir a limitar el aumento de las temperaturas a 0,6 grados centígrados, por lo tanto ayudando así a cumplir con el objetivo del Acuerdo de París de limitar el aumento de las temperaturas globales a 2. O sea, los beneficios son muy grandes y se podrían lograr en el corto plazo. En este sentido, pues contamos con múltiples opciones para reducir las emisiones del sector, desde programas de reciclaje, a usar vehículos más eficientes, con combustibles limpios, captura y uso del biogás en el relleno. Bien, nosotros desde CSAP nos estamos centrando en concreto en proyectos de compostaje y de generación de energía en base a residuos, o el waste to energy en inglés, ¿no? En ese sentido, o por qué esto, ¿no? Y ahí está lo que hablamos antes, la importancia de los residuos orgánicos. Nos centramos en este tipo de proyectos porque la fracción orgánica en Latinoamérica representa más del 50% de todos los residuos. Por lo tanto, es donde encontramos el mayor potencial para mitigar estas emisiones. En este sentido, me gustaría aprovechar ahora y hacerles otra pregunta, que se las voy a lanzar ahora mismo, y es si su municipalidad si posee un proyecto o idea de proyecto para el manejo de residuos orgánicos, ¿no? Y si me responden ahí, pues yo les agradezco y ahora vamos hablando. Les doy un poquito de tiempo para que todo el mundo pueda votar. Y ahora les presentamos los resultados. Bueno, no ha terminado de votar todo el mundo, porque vamos a cerrar la encuesta ya para seguir avanzando y vemos los resultados. Los compartimos ahora mismo y ahí los pueden ver. Pues es grato comprobar que al menos lo tienen o lo están planteando. Es más de la mitad de los asistentes hoy aquí, lo cual nos es grato saber y abre posibilidad de colaboraciones. No un 17% y incluso un 26% no, pero estaría interesado. O sea, son buenas noticias. Sigamos ahora con la presentación, no obstante. Bueno, entonces, a la hora de opciones tecnológicas para ese aprovechamiento de residuos orgánicos, ¿no? Y de mitigación, desde CSAP nos estamos focalizando en dos tipos de proyectos. Proyectos de compostaje y de digestión anaeróbica. Las plantas de compostaje básicamente lo que hacen es usar esos residuos orgánicos, descomponerlos en presencia de oxígeno, volteándolos, y a través de este proceso natural vamos a obtener un fertilizante orgánico o compost. Un fertilizante que es muy rico en nutrientes y que puede ser utilizado para agricultura orgánica o para el mantenimiento de nuestras áreas verdes en las municipalidades, o incluso para cuestiones de reforestación, ¿no? Estamos hablando de una idea muy bonita, ¿no? Que es la economía circular. O sea, lo que estamos produciendo en casa, lo que estamos consumiendo en casa, al final, en lugar de simplemente deshacernos de ello,
lo utilizamos de nuevo y vuelve a la economía para seguir produciendo, ¿no? Y utilizar este tipo de compost producido en casa frente a, por ejemplo, fertilizantes artificiales que se los estamos comprando a multinacionales en otros países, con toda la cuestión que conlleva el transporte e incluso las emisiones derivadas de ese transporte. Por otro lado, las plantas de digestión anaeróbica lo que nos permiten es utilizar esos residuos orgánicos y descomponerlos en cámaras en ausencia de oxígeno, creando de esta forma biogás. Un biogás que puede ser usado ya directamente como combustible para vehículos, utilizando por lo tanto un combustible más limpio, o para generar electricidad, ¿no? Idealmente sustituyendo a la electricidad generada por combustibles fósiles. Bien. Ahora, dicho esto, esta panorámica general, vamos a ver, ¿no?, qué debemos considerar a la hora de evaluar la viabilidad, ¿no?, financiera y económica de este tipo de proyectos. Pues bueno, el primer paso, como la mayoría de aquí se presentarán, es entender cuáles son los costos de este tipo de proyectos. Dependiendo de cuánto nos cueste, vamos a decidir si nos interesa seguir adelante o no, especialmente las municipalidades, que siempre los fondos y el presupuesto es una de las cuestiones más complicadas. Entender siempre los costos es importante. Pero no se trata solo de los costos, ¿no? Hay otros parámetros. Dentro de los costos, esto ya lo ha comentado Andrea anteriormente, pues hablamos de los costos, los gastos de inversión en capital, y él ha comentado temas de edificios, infraestructura, y luego están los costos de operación y mantenimiento de este tipo de plantas, ¿no? La mano de obra que vamos a necesitar, los operarios, los combustibles que vamos a necesitar para el tipo de equipamiento, por ejemplo, en las plantas de compostaje, pues las volteadoras para voltear los residuos, o una chipeadora, trituradora para, por ejemplo, ramas, ¿no?, restos de residuos de jardinería que se usen. Otro componente muy importante es el terreno, el sitio donde esta planta se va a situar. Es fundamental tener uno habilitado y, bueno, y luego el costo, que puede ser gratuito si la propia municipalidad lo proporciona. Muchas veces el relleno sanitario es una opción ideal, en tanto ya cuenta con permisos de tema ambiental. Y, por supuesto, los flujos de ingresos, o sea, para que estos proyectos sean viables, ¿qué ingresos van a recibir? Porque, claro, estamos incurriendo aquí en costes, que es lo que estamos hablando, pero hay que pensar por dónde nos entra el dinero. En ese sentido, es importante que este tipo de proyectos sean elegibles para las tarifas de disposición. Hay que pensar que los residuos orgánicos que no van al relleno sanitario y vienen a esta planta están ahorrándoles costos al relleno sanitario. Y ese tipo de tarifas que iban antes al operador del relleno se lo puede utilizar para la planta. Pero igualmente la venta de subproductos. Y vamos a entrar un poquito más en detalle aquí en la siguiente diapositiva. Y así vemos que dentro de lo que sean los parámetros económicos, bueno, por supuesto, lo que les estaba contando antes, el precio de los productos, ¿no? Si producimos compost o en una planta de compostaje, o electricidad, o incluso calor en las plantas de digestión anaeróbica, es importante conocer qué precios tienen estos productos, por cuánto lo podemos vender, ¿no? Porque eso es la fuente de ingresos de la que va a depender la viabilidad de este proyecto. La tarifa de disposición, lo mismo, si va a poder contar con esas tarifas, ¿cuál es esa tarifa? Porque, como hemos visto antes, muchas veces es muy baja en los países de la región, en las diferentes ciudades. Los costos de la energía, cuánto nos cuesta el combustible, lo que comentábamos antes para el equipamiento, o la electricidad para operar la planta de digestión anaeróbica. Los costos del terreno y los supuestos financieros, como la inflación y los impuestos. Todo tipo de proyectos están sujetos tanto a impuestos y a la inflación, porque son proyectos que duran en el tiempo, ¿no? Es a largo plazo. Entonces hay que considerar también cómo la inflación va a afectar a esos diferentes precios y costos. Y en ese sentido, supuestos financieros en términos de cuál es la cantidad de residuos orgánicos disponibles para este proyecto. No es lo mismo empezar con 5 toneladas al día un proyecto con 100 toneladas al día, y eso nos va a afectar por el lado de los costos, en términos del capital de inversión inicial, que va a ser mayor o menor, como por el lado de los ingresos, ¿no? Porque cuanto yo más produzca de compost o de electricidad, pues ahí voy a ingresar más también. Entonces, el crecimiento anual de estos productos, de estos residuos es importante, y lo mismo con la producción, ¿no?, de compostaje o electricidad. Ahora, hay que ver, a la hora de evaluar proyectos, dos indicadores clave son la tasa interna de retorno y el valor presente neto del proyecto. La tasa interna de retorno básicamente es un indicador financiero que nos permite medir la rentabilidad del proyecto en su conjunto, ¿no? Y mientras que el valor presente neto lo que nos hace es calcular el valor que tiene a día de hoy, considerando
todos los gastos que se hacen en el día 1 de la inversión y que se proyectan a futuro de cada año, por ejemplo, en un plazo de 20 años, vamos a estar gastando todos los años en costes de mantenimiento, operación, X. Y al mismo tiempo vamos a estar ingresando X dinero. Entonces, se sustraen esos costes y se traen al presente y así podemos tener una cifra de ¿qué voy a obtener yo? Puede ser negativa o puede ser positiva. Si es negativa, obviamente al inversor le va a decir no me interesa invertir en este proyecto. Aquí simplemente señalar que es importante porque tengan una idea, ¿no?, de cifras, que esto siempre ayuda. En este sector, en los residuos y lo que viene siendo la región de Latinoamérica, la rentabilidad de este tipo de proyectos requerida suele estar en torno al 15%, requerida por inversores privados normalmente. Ahora, hay que señalar siempre, si el riesgo es bajo, si se crea un entorno favorable y amigable para atraer la inversión privada, los inversores pueden requerir tasas de retorno menores. ¿Esto cómo se consigue? Pues dando seguridad en el sentido de garantizándole, por ejemplo, las tarifas de residuos al privado, si es un privado, o incluso a la municipalidad, ¿no?, porque pueden ser ambos, garantizando las tarifas que se van a recibir a lo largo del tiempo, garantizando los residuos, ¿no?, que vayan a estar llegando, esos residuos orgánicos, porque es en lo que se basa el proyecto, y que van a ir aumentando con el tiempo, generando acuerdos de compra de la electricidad, si se va a producir electricidad, etcétera. Pero más allá de los ingresos, hay que mirar también para la municipalidad, ¿no?, en concreto, o de los inversores, hay que mirar a la municipalidad esto que le supone. Y es que más allá de los ingresos está el ahorro de costes. O sea, estamos hablando de que más del 50% de los residuos orgánicos están yendo ahora al relleno. Si nosotros esos los dejamos de disponer del relleno y nos los traemos a este tipo de proyectos, estamos expandiendo la vida útil del relleno, en tanto no estamos disponiendo ahí, aumentando su capacidad, y al mismo tiempo los residuos orgánicos son los principales residuos que producen los lixiviados. Entonces, los costos de manejo de lixiviados, los costos de disposición en ese relleno, incluso los costos de transferencia, el transportar esos residuos hasta el relleno, muchas veces muy lejos de los centros urbanos. Si nuestro proyecto de tratamiento de residuos orgánicos lo tenemos cerca de la municipalidad, vamos a estar ahorrando también en los costos de transferencia. Luego, por otro lado, el tipo de productos que estos proyectos van a producir, como el abono, puede servir para el mantenimiento de jardines y parques, suponiendo ese ahorro a la municipalidad que a lo mejor lo tendría que comprar y lo podría obtener de forma gratuita o a un menor costo. Y del mismo modo a la factura de la luz, ¿no?, de la electricidad. Si tenemos una planta de gestión aeróbica que está produciendo electricidad y es municipal, la podemos utilizar para satisfacer las necesidades energéticas de los edificios municipales o bajar la factura a los vecinos. Y bueno, en términos de costos de combustible, si el biogás de nuestra planta de digestión anaeróbica lo usamos para la flota vehicular municipal, pues ahí igualmente vamos a tener una flota más limpia, con la que estamos con la que se maneja con los residuos que estamos produciendo, ¿no?, y además ahorramos ese combustible que no se lo damos a los combustibles fósiles. Bien, dicho esto, vamos ahora a presentar una comparativa, ¿no?, de viabilidad para diferentes proyectos de este tipo, simplemente porque tengan una idea de los números. No me quiero entretener mucho aquí, también nos estamos acabando ya el tiempo. Simplemente para que vean, aquí tienen arriba distintos tipos de tecnologías o de proyectos con diferentes configuraciones técnicas. Las dos primeras son compostaje con incineración forzada. Luego tienen diferentes, la DEA es digestión anaeróbica, que puede ser húmeda o seca. No voy a entrar en las certificaciones técnicas. Y luego hay diferentes posibilidades, con PHP, con calor, produciendo calor, sin ellos, si se vende el digestato, que es otro fertilizante que también produce la digestión anaeróbica o no. Y bueno, simplemente aquí en vertical, en las artistas tienen los costos de capital, de operación y mantenimiento, valor presente neto, los indicadores económicos que les decía, y la tasa interna de retorno. Simplemente porque se hagan una idea, pues podemos ver que las plantas de compostaje pueden estar los costes de inversión entre los 3 y los 8 millones de dólares, mientras que la digestión anaeróbica puede oscilar entre los 9 y los 14, ¿no? En este caso en particular, la idea que yo quiero que tengan aquí ven que los que salen rentables, ¿no?, serían las dos plantas de compostaje y una en particular, un escenario para la digestión anaeróbica húmeda. Pero la clave aquí es que esto es específico de una ciudad. Estos son datos reales de una ciudad con la que nosotros estamos trabajando. Y lo que quiero señalar aquí es que estos datos van a variar enormemente entre ciudades dependiendo del contexto local, ¿no? Y en ese sentido, un componente como puede ser el precio al que yo pueda vender la electricidad
va a afectar a la viabilidad y a lo mejor en otro sitio la digestión anaeróbica es mucho más rentable que la compostaje. Si el compostaje yo puedo vender el abono a precios más altos, también va a ayudar a la rentabilidad, ¿no? Entonces, la clave aquí es ver los diferentes componentes y cómo eso afecta a la viabilidad de mi proyecto, ¿no? Igual estas cifras, simplemente señalar que son estimaciones, son aproximaciones y que muchas veces para los países en desarrollo se pueden conseguir conciliaciones más bajas, ¿vale? Y también los costos van a depender, como ahora vamos a ver viendo este detalle del CAPE, de otras cosas. Entonces, aquí tienen un detalle del costo de gasto de inversión capital que requeriría una planta de compostaje sin irrigación forzada para un volumen de 110 toneladas al día, ¿vale? O sea, estamos hablando de una planta grande. Y estamos hablando de 3,5 millones en lo que viene siendo costos de equipo y costos de desarrollo del terreno y de la infraestructura, que lo vemos en la siguiente diapositiva. Entonces, lo que sean costos de equipo, ahí tiene un desglose, se irían hasta los 2 millones. No voy a entretener, luego van a tener esta presentación y lo pueden mirar con más detalle. Y lo que sería el costo de desarrollo y del sitio de infraestructura, pues nos iría hasta 1,5 millones más, incluimos cuestión para el tratamiento de lixiviados. Ahora, simplemente decir que en este sentido, este componente, por ejemplo, muchas veces no tenemos que incurrir en él si utilizamos el mismo relleno. A lo mejor la municipalidad ya cuenta con sitios disponibles para poder implementar este tipo de proyectos. Entonces, todo este tipo de diferentes detalles no hace falta construirlos, no estamos empezando de cero, ya tenemos una zona, ya tenemos un vallado, ya tenemos la seguridad, la iluminación. Simplemente es construir una losa, ¿no? Para una planta de compostaje, por ejemplo. Bien, simplemente eso porque tengan unas cifras en la cabeza. Dicho esto, ¿cuáles son las cuestiones clave con las que nos tenemos que quedar en términos de barreras y soluciones, potenciales soluciones a la implementación? Pues bueno, simplemente decir que entre las barreras más comunes que hemos identificado en nuestra experiencia trabajando en Latinoamérica, es que la separación, la falta de separación en la fuente de los residuos es clave. Y para este tipo de proyectos, los orgánicos tienen que llegar limpios. Entonces, eso es una barrera importante y hay que trabajar para superarla. Y esto es algo común no solo en los países en Latinoamérica, sino en países desarrollados también. Simplemente tengan en cuenta. Luego, algo que ya se ha comentado, bajas tarifas de residuos o incluso problemas en la recaudación, que no llega a cubrir todo el servicio, o incluso bajos precios de la venta de electricidad. Estos son ingresos que hablábamos antes clave de cara a la viabilidad del proyecto y que va a permitir al operador y al constructor recuperar la inversión. Entonces, si son bajos, no son suficientes o no los hay, no vamos a poder recuperar costos y no vamos a conseguir que sea viable este proyecto. Y bueno, por supuesto, muchas veces la ausencia de mercados para el compost o el digestato, que era el otro subproducto parecido al compost de la digestión anaeróbica. Claro, si no somos capaces de vender esos subproductos, estamos anulando una fuente de ingresos al proyecto. Además de que un valioso subproducto como es el abono no lo estamos dando uso. Siempre se queda la opción de darlo gratuitamente. Potenciales soluciones a estos, ¿no? Que hemos identificado. Bueno, ante la falta de separación en la fuente, algo fantástico que encontramos en los países y en las ciudades latinoamericanas son los mercados y ferias. O sea, es un gran punto de partida para empezar nuestros proyectos de tratamiento de residuos orgánicos. Y es que casi todos los residuos de estos sitios son el 90% orgánicos. Por lo tanto, es muy fácil separarlos y llevarlos a nuestra planta directamente. Y del mismo modo los residuos de jardinería, los residuos de corta de césped y podas de árboles, que son fundamentales para el compostaje, también se pueden enviar directamente y suelen ser muy fáciles de recoger separadamente. A partir de esto, siempre hay que mirar a largo plazo este tipo de proyectos y hay que apuntar, intentar conseguir que se extienda, ¿no? Y poner en marcha programas de separación en la fuente. Se puede extender primero a grandes generadores como restaurantes, supermercados, grandes hoteles y luego con el tiempo, a través de esquemas de separación en la fuente, aumentar la cantidad de residuos orgánicos a través de la separación en domicilios, recoger separadamente también en domicilios. Esto es clave en este sector, avanzar en esta dirección. Y respecto a los bajos precios de la electricidad o tarifas de residuos, bueno, cambios regulatorios pueden incentivar que estos proyectos sean elegibles para las tarifas de residuos. Por ejemplo, en Colombia, y ahí Andrea trabajó en esto, se ha desarrollado una regulación que ahora permite a proyectos alternativos de tratamiento de residuos como estos
ser elegibles para las tarifas de residuos. O acuerdos de compra de energía, ¿no? Para la planta de biogás que existe en Quito, ahora mismo existe un acuerdo de compra de energía, lo cual es clave, sobre todo en países en los que la hidroenergía es muy importante, sobre todo ahora con la variabilidad climática existente. Los precios están fluctuando muchísimo y hay momentos, dependiendo de la estacionalidad, que se disparan. Entonces, por un lado, a los consumidores de energía, a grandes consumidores de energía, les interesa tener un contrato que les asegure una estabilidad del precio y no se dispare. Y por otro lado, al inversor en este proyecto o la persona que va a estar operando esta planta, le estás garantizando a lo largo del tiempo unos ingresos siempre. O sea, para siempre avanzar en la seguridad económica del proyecto es siempre beneficioso para su viabilidad. En cuanto a la cuestión de ausencia de mercados, de compost o digistato, pues bueno, en este caso acuerdos otra vez de compra para el uso de compost por la municipalidad, puede servir. Avanzar en política de formación de mercado, trabajando con los ministerios a nivel nacional de agricultura para promover y avanzar la agricultura orgánica en todo el país, a través de la creación de estándares de calidad del compost, porque esto es clave, de cara a poder dar salida y vender el compost, tiene que ser de calidad. Si no, los agricultores normalmente no van a comprarlo. Dicho esto, ya quiero concluir simplemente presentando de forma muy breve una serie de herramientas, iniciativas, ¿no? que existen ahora mismo de apoyo a las ciudades en este tema. Por un lado, podemos hablar de la herramienta Organics. Hicimos nuestro pasado seminario web, el segundo de la serie, trataba acerca de esta herramienta. Ahora les comento un poquito. El taller Finance Academy de la CSAC, la Coalición Clima Limpio, y nuestra propia la asistencia técnica que nosotros proporcionamos. Simplemente de Organic, de decirle que es una herramienta basada en Excel, es súper interesante, es fácil de usar, es accesible, es gratuita, desarrollada por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, a petición de la SSAC, y nos permite, es un buen primer paso para conocer costos de diferentes alternativas tecnológicas para el tratamiento de residuos orgánicos, y así como su viabilidad financiera, ¿no? Nos da indicadores económicos como la tasa interna de retorno de ese proyecto. La recomiendo y también pondremos a su disposición, ya está el vídeo de nuestro anterior webinario en el que explicamos y contamos acerca de esta herramienta. Por otro lado, es una nueva iniciativa que se va a lanzar pronto, la Finance Academy, que la está lanzando la CSAC con C40 Cities, que trata de un taller de capacitación técnica dirigido a funcionarios municipales al mayor alto nivel posible en los departamentos de finanzas y economía, junto con los responsables técnicos de residuos sólidos municipales, ¿no? Y va a ser impartido por expertos en finanzas e inversores, que durará unos 3-4 días. Y el objetivo al final es identificar modelos para financiar este tipo de proyectos, cómo diseñar fondos, los contratos, siempre mirando el contexto de la ciudad, y fortalecer esa relación a veces no existente o complicada entre los gerentes municipales de la parte de finanzas con la gente y los técnicos del departamento de residuos, ¿no? o de aseo. El objetivo, el resultado de este taller de 3 o 4 días va a ser un plan de acción de financiación para cada ciudad, ¿no? Desarrollar eso para un proyecto específico, estableciendo pues, objetivos, calendarios, los recursos necesarios. Y luego habrá un seguimiento y en 6-9 meses volvería a haber un nuevo evento que las ciudades en buen camino, ¿no? Para asegurar que las ciudades estén en buen camino, ¿no? de implementar ese plan. Ahora mismo todavía no hay fecha decidida, pero les mantendremos informados por si les resulta de interés y son elegibles para este taller. Y finalmente, pues contarles nosotros el trabajo que realizamos. Ya estamos trabajando con varias ciudades en Latinoamérica, Quito, Bogotá, Puerto Varas en Chile, Viña del Mar, Arequipa en Perú. Y bueno, pues, ¿cómo trabajamos? Nosotros tenemos la suerte de contar, muchos de ustedes son parte de ella, de esta maravillosa red de ciudades de Latinoamérica. Y trabajamos codo con codo, ahí tenemos la oportunidad de intercambiar, conocer sus intereses, sus necesidades, ¿no? Y ustedes pueden acudir también a nosotros. Y nosotros lo que hacemos es, cuando encontramos un proyecto y financiación para poder ayudarles, realizamos esa evaluación regulatoria de políticas, ese análisis técnico, presentamos las diferentes opciones que son apropiadas para su ciudad e incluso avanzamos con estudios de perfectibilidad, creando planes de implementación e incluso intentando conectar a través de planes de financiamiento con opciones de financiación para este tipo de proyectos, con la idea final de llegar y tener este tipo de proyectos, dejarles en una fase listo para implementación.
Y sin más, bueno, con esto quiero concluir. Espero que no nos hayamos extendido mucho. Agradecerles su atención. Aquí tienen nuestros contactos si quieren contactarnos. Y ahora estamos un poquito fuera de tiempo, pero vamos a intentar atender a las diferentes cuestiones que hemos recibido. Si tienen ahora mismo cuestiones, tienen la oportunidad de enviarlas a través del chat. Un segundito. Vale, comenzamos ahora. Tenemos una primera pregunta en la que nos hablan que si podrían compartir la metodología para el costo por tonelada de la gestión de residuos sólidos, ¿no? En casos de ayuntamientos en los que la información se encuentra dispersa, ¿no? Si existe este tipo de metodología, a lo mejor aquí, Andrea, nos puedes iluminar un poquito más. Bueno, para ese caso, yo les recomendaría una publicación que hicimos recientemente en el Banco Interamericano de Desarrollo, que se llama Estimación de Costos de Reciclaje con Inclusión de Recicladores. Necesariamente eh, no es para toda la actividad de servicio, pero en ella ustedes van a encontrar las fórmulas y estudios de caso de cómo se realizó la recolección de información en los sitios en los que no había. Y puede ser un buen insumo para lo que la persona que está preguntando menciona. Ese es un aspecto súper importante porque, olvidé decirlo, y esa es otra característica de nosotros en América Latina, y es que no consolidamos la información, pero a partir de lo que tengamos hoy en día podemos hacer una aproximación, y en esa herramienta Julio se les puede compartir, ahí hay unas bases que pueden utilizar. Muchas gracias, Andrea. Pues sí, en el email de seguimiento al webinario les compartiremos un enlace a esta publicación que esperamos que pueda ayudar. Y en cualquier caso, si tienen cuestiones más específicas a este respecto, pues no duden en contactarnos y les ayudaremos en lo posible vía email o coordinando una llamada. Siguiendo tenemos otra pregunta para Andrea. En la que comentan que les gustaría saber qué mecanismo se puede utilizar a la hora de implantar el mecanismo de cobro por usuario en el que el objetivo sería cobrar por cantidad de residuo generado. En ese esquema, personalmente me parece que el mejor cobro es a partir de la metodología prepago. Entonces, generar las bolsas de los colores o los stickers que la gente compra en los supermercados o en los sitios que dispongan, y el servicio de aseo recoge únicamente las bolsas de ese tipo de bolsas o ese tipo de bolsas que tengan esos stickers. Esa me parece la mejor forma de cobrar por lo que se genera. Muchas gracias, Andrea. Otra cuestión que a lo mejor puedes ayudar es en relación a la depreciación. La depreciación siempre es una cuestión clave en temas de financiación, y hablan de, para el cálculo de costos, cómo se toma en cuenta la depreciación, por ejemplo, cuando se va a comprar recolectores, camiones. Sí. Usualmente lo que nosotros hacemos es utilizar una tasa de descuento, ¿sí? Y con esa tasa de descuento, por ejemplo, para un compactador utilizamos normalmente 12 años. Entonces lo que hacemos es proyectar pagos, ¿sí? Como si yo hubiera pedido un préstamo para comprar un compactador, y proyecto esos pagos a 12 años. Con eso me aseguro de que yo recupere la depreciación de los vehículos. Muchas gracias, Andrea. También nos preguntan si podemos compartir ejemplos de proyectos municipales
que hayan sido exitosos en materia de plantas de compostaje. En este caso podríamos hablar de Buenos Aires, tiene un proyecto que está funcionando muy bien, un proyecto además a gran escala. Luego en Colombia hay municipalidades como Cajicá, en la que además se ha implementado un proyecto de compostaje a nivel municipal donde todos los domicilios están involucrados. Es un proyecto, es una municipalidad pequeña, pero es un proyecto que ha sido muy ambicioso y está funcionando muy bien. Muchas veces es cuestión de voluntad política, ¿no? Y de que haya afán y de educación ambiental, ¿no? Con respecto a los vecinos. Y es una municipalidad en la que, ya les digo, ya han pasado ya de las primeras fases simplemente mercados a tener a toda la municipalidad involucrada, a las que se les proporcionaban las casas canicas o composteras, ¿no? Para que ellos mismos ya hicieran la separación y, y entonces es un ejemplo que a mí me ha llamado mucho la atención y me parece muy interesante. Hay en otras ciudades otros ejemplos también. Nos preguntan también, no sé si quieres aportar algo, Andrea, siéntete libre. No, de acuerdo. Otra... El caso de Cajica es súper interesante, Uh porque -huh. aparte no se realizó incluso con una medida regulatoria, no fue un incentivo del municipio, sino fue propiciado principalmente por actores privados. Ellos tenían ya elaboración de compost y ellos mismos fueron al municipio y les pusieron el proyecto en la mesa y el municipio les colaboró. Creo que eso me parece súper interesante. Sí, exactamente. Y ahí vemos la cuestión de la voluntad. Otra pregunta se refiere a temas de digestión anaeróbica. Nos están preguntando si conocemos o hemos trabajado en proyectos de digestión anaeróbica de tipo húmeda. Simplemente conocer hasta la fecha, nosotros lo que conocemos es a nivel industrial este tipo de tecnología. A nivel municipal todavía no se ha llegado a implementar. En Viña del Mar hay un proyecto de digestión anaeróbica seca que está a punto de implementarse y sería el primer proyecto de este tipo a nivel municipal en Chile y en el que nosotros hemos participado activamente, ¿no? Y ahora ya está en fase de licitación y está a punto de terminar. Y bueno, ya estamos fuera de tiempo. Yo les agradezco muchísimo las preguntas. Si las revisaremos si nos hemos dejado alguna sin responder por aquí y le responderemos personalmente vía email. Sentimos no poder atender todas las cuestiones ahora mismo durante el seminario. Ahora, al acabar, hay unas mini encuestas de satisfacción y para conocer sus intereses y otras cuestiones. Y simplemente, cualquier duda que tengan, no duden en contactarnos y, por supuesto, si están buscando asistencia técnica, estas municipalidades que han hablado de que están interesadas en desarrollar proyectos, la gestión de residuos, pues no duden en contactarnos para buscar potenciales sinergias y oportunidades de colaboración juntos. Muchísimas gracias una vez más por estar aquí. Muchas gracias, Andrea. Ha sido un gusto contar contigo en la presentación y sin más nos despedimos. Muchísimas gracias a todos. Gracias, chao.